Hola amigos, bienvenidos a su programa Sin Corrupción. En esta oportunidad vamos a tratar un tema muy importante y muy grave que aqueja a nuestro país, el tema de la anemia. Hemos podido realizar un trabajo de investigación muy detallado y exhaustivo para poder identificar qué es lo que está pasando y por qué tenemos un registro que va en aumento en relación a la anemia, pese a que se ha implementado presupuesto, se ha implementado un plan nacional de lucha contra la anemia para niños y para madres gestantes. ¿Qué es lo que está sucediendo? Fundamentalmente hemos identificado dos problemas. En la atención en los centros de salud, donde la forma en la que tiene que recibirse a las madres con los niños no ayuda, por cuanto las madres concurren a los centros de salud desde las 5 de la mañana y tienen que esperar en las puertas para ser atendidos finalmente a las 8 de la mañana. Luego, cuando ya están en el centro de salud, y lo hemos podido verificar en dos centros de salud, en el centro de salud Catalina Huanca, en el Agustino, y en el centro de salud de Zárate, los técnicos en laboratorio no los quieren atender o no las quieren atender. Hemos presenciado cómo un técnico le decía en el centro de salud Catalina Huanca a una madre de familia que había ido ya por segunda vez que no tenía tiempo, que tenía que salir. Y en otro caso hemos recibido la versión de una madre que denunciaba lo mismo, que había venido con su niño, que era muy difícil ir, era la segunda vez y que simplemente el técnico se había negado a atenderla. El día de ayer en el centro de salud de Zárate, lo mismo, las madres se quejaban que tienen que acudir a centros particulares, gastar dinero cuando estos tratamientos y esta atención es gratuita, incluso sin tener el SIS. Entonces nosotros queremos denunciar desde aquí, para que las autoridades en el Ministerio de Salud y desde el gobierno adopten acciones urgentes. En las instalaciones de estos centros de salud no se está atendiendo correctamente a los niños. Por otro lado, lo que están haciendo en casi todos los centros de salud es esperar que las madres traigan a los niños para que se les practique su control de crecimiento y desarrollo. Y es en esa visita que realizan los exámenes de anemia. Hemos podido verificar la poca cantidad de afluencia de niños a los que se les practica la prueba o se les puede diagnosticar la anemia. Nosotros venimos realizando una campaña, en primer lugar, que busca motivar a las madres de familia para que puedan llevar a sus niños de todas las edades, especialmente de 6 a 9 meses, que son la edad más vulnerable, para que puedan practicarle el examen para poder diagnosticar si tiene anemia o no, para que se le pueda prescribir el tratamiento y para que luego en sus casas cumplan con hacerle el tratamiento de manera responsable y todos los días. ¿Por qué tratamos este tema? Hoy, como les hemos señalado, vamos a lanzar una campaña de la Mami Salvadora. Porque si bien es cierto, podemos criticar al gobierno, podemos resaltar los esfuerzos que están haciendo por combatir la anemia, presentando, digamos, todo un tratamiento, contando con profesionales y con múltiples estrategias, lo más importante es que las madres de familia y los integrantes de la familia que se quedan al cuidado de los niños cumplan con administrar el tratamiento correctamente. Hoy las mamis salvadoras arrancarán de las garras de la anemia a sus niños. Lamentablemente, en las casas, por múltiples razones, porque las madres salen a trabajar, porque los encargan a otras personas o porque los niños no toleran muchas veces el tratamiento, lo abandonan. ¿Y qué sucede? Nuestros niños van muriendo en nuestros propios hogares, porque ese niño no se ha curado. Si no llevó a cabo el tratamiento de los 6 meses, nuestros niños no se han curado y van a sumar a esa estadística que va en círculo vicioso que aumenta con los diagnosticados con anemia. ¿Pero qué vamos a comentar? Que la anemia trae perjuicios irreparables a nuestros niños. Si no recibieron la cantidad necesaria de hierro entre los 6 meses y los 9 meses, los daños son irreparables. Si en casa no desarrollamos una nutrición adecuada, y esto hacemos referencia porque la mala nutrición se está dando en todos los hogares, no necesariamente donde el nivel económico sea bajo o alto. Lamentablemente la desnutrición se está observando en todos los niveles. Entonces, si es que no acompañamos con una comida saludable, ese tratamiento que el niño tiene que recibir, lamentablemente también volverá a recaer en la anemia o no se curará.
De esa manera le estaremos haciendo un daño irreparable a nuestros hijos. Todas las madres amamos a nuestros hijos. La razón de ser de nuestras vidas son nuestros hijos. Y a veces sin saberlo, por ignorancia o por descuido, no llevamos oportunamente a nuestros hijos para que se les practique este examen. Hoy, queridas madres de familia, en todas las postas de salud, incluso sin tener CIS, están recibiendo a los niños. Las municipalidades están llevando a cabo e implementando estrategias para poder realizar un censo en todos los hogares y saber dónde viven los niños, de forma tal que cuando los especialistas prescriban los tratamientos a los niños, existan otro grupo de profesionales que visiten casa por casa y verifiquen si realmente se les está dando los tratamientos de manera responsable a los niños. Ese trabajo también va a ser en coordinación con la municipalidad. Asimismo, ellos están también realizando campañas de nutrición para enseñarle a cocinar correctamente a los niños. Desde el Congreso de la República también vamos a hacer ese acompañamiento. Vamos a ir a visitar a las madres a sus casas. Vamos a ir a acompañarles y ayudarles y enseñarles que nuestros niños tienen que ser salvados de la garra de la anemia. No solamente cumpliendo el tratamiento, sino también enseñándoles a cocinar. Alimentos sanos, pescados, hígado, sangrecita, bofe, y deben ser ingeridos de lunes a domingo en 2 porciones al día. Si esta dieta no se cumple, lamentablemente, por mucho que existe el tratamiento, nuestros niños no se van a curar. Es decir, salvar la vida de nuestros hijos de este daño irreparable solamente está en manos de las madres de familia una vez que los niños han sido diagnosticados y han recibido el tratamiento. Cumplamos, queridas madres de familia, en nuestros hogares. Por otro lado, nosotros desde el Congreso, en cumplimiento de nuestra función fiscalizadora, seguiremos visitando diariamente las postas de salud. Les pedimos a todos los congresistas de la República que visiten las postas de salud a partir de las 5 de la mañana y verán cómo las madres de familia hacen colas y luego no son atendidas correctamente en los centros de salud. Con eso estaremos coadyuvando a que se corrija esta mala atención que se viene dando en los centros de salud. Los invitamos a verlos con sus propios ojos, la mala atención que vienen realizando ciertos profesionales en determinados centros de salud. La prevalencia de anemia en el país continúa siendo alta, a pesar que el diagnóstico y tratamiento es gratuito. En los hospitales y centros de salud hay prioridad para atender a los niños con anemia. Ahora existe un nuevo equipo médico que en 10 minutos se detecta la anemia. Sin embargo, hay un problema en la ejecución de los programas sociales que tiene el gobierno. El sistema no está funcionando bien. ¿Usted le ha hecho la prueba de la anemia y el tamitaje a su hijo? Yo sí. ¿La ha hecho? ¿Particular? Porque acá para casa se demora todo el día. ¿Para hacer el tamitaje? Así. ¿Y cuánto cobra en particular? Cobra 30 soles. 30 soles. Igual es caro. ¿Pero probó haciéndose acá, en la posta? Sí. ¿Y qué le dijeron? Bien, ya andé todo el día pierdo tiempo y no me va a atender. Mejor particular. Nunca la atendieron. Para combatir la anemia debemos adoptar medidas inmediatas y drásticas, pues los índices de anemia se han disparado. En el Centro de Salud Catalina Huanca, 2 madres de familia no tuvieron apoyo en los exámenes de anemia y sus hijos no fueron atendidos. Psicorrupción tuvo que intervenir para resolver este inconveniente. Disculpe que le diga, no me estoy quejando, pero es una persona. No atienden a las 9 me estoy quejando, estoy diciendo. Usted dice que no la conocía a la señora que era una responsable acá. Me estoy diciendo que a las 9 era mi hija. ¿Usted qué hora viene? Yo vengo a las 6 de la mañana, a veces cuando mi mamá te habla. Pero yo 3 niñas, porque yo tengo 3 niños. Me manda a hacer. Ahora, yo he venido por mí y recién 9 me han empezado a atender el día. Mira qué hora es, desde las 6 de la mañana, ¿qué hora es? ¿Y dónde están los pacientes? Algunos otros que ya no esperaban mucho tiempo, otros señores también ya ancianos se han retirado porque ya se han aburrido, tanto se duermen a las 6. Lo mismo ocurrió en el Centro de Salud de Zárate. Los pacientes son olvidados por los profesionales de la salud.
áreas de nutrición y laboratorios sin funcionar a pesar de la cantidad de pacientes que esperan por ser atendidos. Esto es vergonzoso porque existen las herramientas para el diagnóstico y tratamiento. La anemia es silenciosa, pero es un peligro a lo largo del tiempo para los niños. En esta oportunidad tenemos en estudios al doctor Carlos Chipoco, analista político, quien comentará con nosotros estos temas de coyuntura que han afectado a la sociedad peruana. Bienvenido, doctor Chipoco. Muchas gracias. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Qué opinión le merece estos últimos acontecimientos en relación a la muerte del presidente Alan García, a las declaraciones que se vienen dando el día de hoy y el día de ayer en Brasil? Mire, yo creo que es dramático para un país que un expresidente con 2 periodos se suicide, ¿no? En el medio de un proceso de investigación contra él. Es dramático. Y en primer lugar es malo siempre una muerte, pero una muerte de un personaje tan importante en el Perú y que se haya producido de esa manera, habla mucho del desorden nacional, ¿no? De la falta de pilares morales, de pilares institucionales que nos puedan sacar adelante, ¿no? Nadie puede alegrarse con una muerte, aunque he visto que algunos fanáticos en las redes lo hacen y revelando su poca humanidad, ¿no? Creo yo sí que, por ejemplo, la detención del presidente García fue apresurada. ¿Por qué? Porque hoy día está declarando y ayer ha declarado barata sobre ese tema. Entonces, así como también se pudo haber esperado, como se está esperando en el caso de la señora Susana Villarán, ¿verdad? O sea, 7 días. No era nada, ¿no? Nadie, ya no se había escapado, no se iba a escapar, había fracasado su asilo, tenía orden de prohibición de salida, tenía una camioneta de la policía que todos hemos visto con 20 cámaras vigilándolo las 24 horas. Era absolutamente innecesario, ¿no? Forzar la preventiva. Ya Barata iba a declarar ahora. Pero además, como yo creo, como lo dice la doctrina y como lo dicen todos los expertos en derecho penal, la detención preventiva no tiene que ver con la cantidad de la prueba, con el quantum de la prueba. Puede haber pruebas abrumadoras, pero si no hay acusación y no hay sentencia o juicio oral para valorar las pruebas, no tiene sentido meter a la cárcel a alguien por pruebas que no han sido evaluadas aún. En esta fase de las investigaciones se mete a la cárcel exclusivamente por peligro de fuga y por, ¿cómo se llama?, por peligro de que altere el proceso penal. Lo cual no ocurría en García, como no ocurre en el caso de PPK, como no ocurre en el caso de Keiko, como no ocurrió, como dijo el Tribunal Constitucional, en el caso de Humala. Entonces era innecesaria, ¿no es cierto? Doctor Chipoco, su explicación precisamente ha calado en la sociedad, en la población, pues ha quedado la impresión que lo que existía aquí era una intención más bien de tener la fotografía del señor Alan García esposado, toda vez que el nuevo modelo procesal penal es netamente garantista, garantiza todos los derechos de un investigado y ha previsto precisamente que la privación de la libertad de una persona ya no sea como lo era anteriormente, sino que el investigado pueda defenderse y por ello la prisión preventiva da lugar a una discusión en una audiencia. Pero también tenemos la figura de la detención preliminar judicial que se da en la etapa de investigación preliminar. Pero esta figura es netamente confidencial. ¿Acaso no abona en las imágenes que se han conocido que la policía se constituya junto con el fiscal, acompañado de medios de comunicación, antes incluso que el investigado, en este caso el señor Alan García, haya sido notificado con una medida judicial que únicamente la tiene el juez, el fiscal y el equipo policial? Mire, esto tiene relación con algo que yo he explicado en extenso en el periódico Expreso, con la llamada doctrina Moro. El juez Moro, brasilero,
que fue separado de la investigación de Lula por la Corte Suprema de Brasil y que ahora es ministro de Bolsonaro, este dirigente conservador de Brasil, presidente conservador, dice lo siguiente en todas sus entrevistas y en sus libros. La corrupción es tan grande que no se puede aplicar a un sistema garantista. Hay que utilizar otros medios porque si no se nos escapa. Y hay que poner entre paréntesis, prácticamente así lo dice, los derechos fundamentales y las garantías del debido proceso y la presunción de inocencia. Y entonces dice, hay que, entre otras cosas, detener a todos. Él detuvo a 165 personas por 3 años antes de juicio. Todo esto fue muy sorprendente en Brasil para los abogados que son respetuosos de los derechos humanos. Y dice también que hay que moverse en los límites del derecho y sostiene que todos los políticos son corruptos y el poder económico también, y en consecuencia dice el único apoyo que podemos tener es el de la opinión pública, y para hacer eso hay que tener relaciones con algunos medios de comunicación y hay que transmitirles información reservada. Él lo hizo. En Brasil él, y por eso lo sacaron, le grabó a la presidenta de Brasil, cosa que solamente puede ordenarlo la Corte Suprema, y cuando la Corte Suprema le dijo no puedes usar esa prueba porque solo nosotros la podemos hacer, lo que hizo es la transmitió a los medios de comunicación y por eso lo sacaron del caso. Entonces acá se hace lo mismo, es la misma... ¿Y por qué, doctora? Porque Moro vino al Perú, traído por el Poder Judicial, entiendo por la Academia de la Magistratura, y capacitó a los jueces y fiscales en esta doctrina que es contraria a nuestro Código Procesal, claro, que es garantista. Nuestra normativa actual prohíbe totalmente ese tipo de conductas. Porque el Ministerio Público es autónomo. Desde el momento en que se permitirían la participación de agentes externos, ya estaríamos convirtiendo una investigación penal en un acto de persecución política. Así es. Entonces, tanto la ley procesal penal vigente como el reglamento interno de la Fiscalía Suprema de Control Interno establecen prohibiciones precisamente para garantizar la reserva de la investigación, la autonomía de la investigación y los derechos del imputado. Así es. Pueden haber recibido esa capacitación, pero ellos pueden violar la norma de manera como la estamos viendo. Mire, doctora, uno se pregunta por qué a una persona como PPK, que tiene 81 años, está en cuidados intensivos, tiene prohibición de salida, tiene retenidas sus cuentas, tiene anotados sus bienes inmuebles, obviamente no va a poder hacer una carrera hasta el avión en que lo pueden sacar. ¿Por qué lo tienen cuando tiene prohibición de salida y custodia? ¿Por qué le piden prisión preventiva? Y la razón es muy simple. Porque Moro dice que hay que meterles a todos prisión preventiva para que se asusten y para que algunos de sus colegas hablen. Por eso detuvieron a la secretaria y al chofer, porque querían presionarlos, ¿no es cierto? Claro, en efecto, esta figura muchas veces se ha hecho necesaria por parte de los fiscales para obtener las colaboraciones eficaces y cuando han tenido evidentemente actos de obstaculización. Perfecto, pero en la medida, doctor, que siempre se respeten los derechos fundamentales, porque ahora tenemos una persona fallecida, una persona muerta, cuya familia reclama haber sido objeto de persecución política por cuanto ellos dicen que lo que quería era humillarse al señor, a la persona en sí, con la captura de una fotografía que lo tenga esposado. Pero ¿qué tenemos el día de hoy? Que el investigado no ha firmado siquiera su papeleta de detención, pero teníamos a medios de comunicación antes de que el investigado tome conocimiento que existía una detención en su contra. Entonces, ¿qué derechos estarían violando? ¿No estaríamos ya entendiendo que la familia tiene razón en este sentido? Mire, yo le quiero decir algo. En este aspecto puntual. Claro, yo creo que sí. Pero en general acá hay un patrón sistemático de conducta de la Fiscalía. Lo detienen a Humala, le dicen que igual prisión preventiva, 9 meses en prisión preventiva, el Tribunal Constitucional dice, oiga, si usted no tiene pruebas de que se va a fugar o pruebas de que altere el proceso, no lo puede tener adentro y lo libera. Pero el mismo camino recorre Keiko, sin pruebas de que se pueda fugar, sin pruebas de que está alterando el proceso,
desoyendo la sentencia del tribunal, la mantienen por más de 6 meses en cárcel. Lo mismo querían hacer con Alan García y lo mismo están haciendo con PPK y harán con todos los otros. ¿Sabe por qué? Porque, nuevamente, Moro sostiene, no hay que hacerle caso ni a la Corte Suprema de Brasil. Por eso lo sacaron, lo repito. Y ellos, que está haciendo una especie, están mal entendiendo la importante lucha anticorrupción, no le están haciendo caso ni al Tribunal Constitucional ni a las sentencias que ha emitido César San Martín, que es una autoridad en el derecho penal peruano, que todos reconocemos, ni a los pedidos del presidente, ni a los pedidos del premier, ni a los pedidos de la fiscal, ni a los pedidos de las familias que se ven pues atormentadas porque PPK puede morir si se va a una prisión, ¿no? Tiene un problema grave, tiene una válvula en el corazón. Entonces, pero eso no importa, no importa. Lo importante es presionarlos para ver quién habla, ¿no? Esto es muy, muy malo, doctora, y además le voy a decir algo. Es ineficaz. Es mentira que hay que hacer esto para tener resultados. El mejor ejemplo, Humala. Lo detuvieron, aplicaron la presión, nadie habló y al final salió libre. Si esta tendencia del sector anticorrupción del Poder Judicial, que se ha autonomizado del Poder Judicial y del TC, del sistema jurídico peruano, continúa, vamos a fracasar en la lucha anticorrupción. Porque con estas violaciones se van a dar amparos o se van a ganar casos ante la Corte Interamericana. Y va a haber una frustración general. Para que la lucha anticorrupción sea eficaz, y todos queremos que sea eficaz, esto es un mal endémico, terrible del Perú, tiene que ser respetando los derechos fundamentales, como lo dice nuestra Constitución, nuestro Código Procesal Penal. Entonces, ese es el reto. Ahora, ¿cómo hacerlo si estos se han autonomizado? Yo creo que se abre un camino bien importante y es, mire, en el terreno penal está todo perdido porque ellos no hacen un debate jurídico, ellos tienen la lógica de meter a la cárcel a la gente sin que haya condena, sin que haya acusación, para presionar. Creen que eso es lo mejor. Así lo sostenía Moro. Además públicamente, en sus entrevistas, en sus libros. Y entonces, una de las cosas que es imprescindible es que se constitucionalice este tema, ¿no? Y yo creo que había un error de base en muchos de los procedimientos de las defensas y es no haber constitucionalizado el debate, ¿no? Es momento ya de crear en el Congreso una comisión investigadora que pueda analizar la existencia de persecución política dada estas explicaciones que usted nos da sobre el uso de la prisión preventiva, doctora, y las de detenciones preliminares judiciales. Estoy absolutamente de acuerdo con usted. Las comisiones investigadoras, yo tengo un artículo académico sobre eso, empezaron en los Estados Unidos, en la creación de los americanos, y que nosotros hemos recogido, no tienen como misión sancionar a nadie, tienen como misión cumplir el mandato del Congreso de respetar la Constitución y los derechos humanos, que es un mandato esa es la función del Congreso. Y en este caso, para eso son las comisiones investigadoras, en este caso yo creo que se le haría un favor a la lucha anticorrupción el hacer una investigación para ver en qué parte se está fallando respecto al respeto de la Constitución y los derechos fundamentales. Y yo creo que no creo que los fiscales les dé temor ser observados. Hay un escrutinio de parte del Congreso de la República, ¿no es cierto? Además que no conlleva ninguna sanción, pero sí permite entender la lógica. Además no se estaría ingresando al fondo del asunto, sino simplemente claro, estos procedimientos sería una intromisión que ya son públicos y que obviamente exigen una explicación, porque sorprende, doctor Chipoco, no sé qué opinión tiene usted, que hasta el día de hoy ni el presidente del Poder Judicial ni la Fiscal de la Nación hayan salido a explicar y decir quién le informó a la prensa en un acto que es totalmente secreto, porque recordemos, la diferencia entre la detención preliminar judicial es un acto totalmente confidencial hasta su ejecución, hasta que el investigado esté notificado. Y en la prisión preventiva es un acto público, donde las partes acuden a la audiencia y de manera pública se defienden, debaten, existe un contradictorio. Pero aquí ha habido una diligencia confidencial que se ha visto a través de los medios, los policías, el fiscal y la prensa. Porque si el fiscal no hubiera estado de acuerdo, le hubiera dicho, usted no puede estar aquí, retírese, la prensa, retírese, ¿no? Y si la policía
fue la que llevó a los periodistas, o no los llevó, porque ellos permiten que los reporteros estén en la puerta del señor Alan García cuando todavía a este no se le había notificado la detención preliminar judicial. ¿Debería existir un pronunciamiento por parte del presidente del Poder Judicial y de la fiscal de la Nación? ¿Sabe por qué no existe? Porque no tienen ningún control sobre el sistema anticorrupción. No saben qué hacen, no saben qué van a hacer. Yo creo que ni siquiera saben qué hacen con su presupuesto, porque obviamente tienen consultorías, que luego los consultorios opinan a favor de ellos, prensa, y entonces el presidente del Poder Judicial no debe saber qué pasa ahí, ¿no es cierto? Y si quiere saber, le van a decir, no se puede entrometer. No, pero claro, no debe saber sobre el fondo de un caso, de un proceso, pero en forma posterior, cuando ya se han observado de manera pública que se han vulnerado derechos fundamentales, que se ha vulnerado el Código Procesal Penal, ellos deberían informar, dar cuenta a la sociedad de aquello que es público. Nadie les pide que ellos hablen sobre el fondo de las investigaciones. No tienen que hablar sobre el caso, pues, concreto, sobre el nivel de pruebas que tienen, ni siquiera sobre su hipótesis de delito. Pero no tendrían que hacerlo. No tendrían que hacerlo. Por aquello que es público y que es obvio. Pero lo que usted ha dicho, que hay una comunicación en algunos medios de prensa de una actuación reservada y que solo conocen ellos, tiene que ser explicado y tiene que necesariamente que tener una opinión el presidente del Poder Judicial y la fiscal de la Nación, ¿no? Y si no lo hicieran, con mayor razón ameritaría la creación de una comisión investigadora. Y yo creo que deben darse cuenta ambos que no tienen información ni tienen el más mínimo control sobre este sector. Por eso es necesario que alguien tenga un control público constitucional de ellos, y el Congreso es uno de los llamados. No se trata de alterar la lucha anticorrupción, al revés, se trata de mejorarla, que tenga eficacia. Mire usted, como le pongo el ejemplo de Humala, es que no tuvo eficacia y no la va a tener. Tanto es así que no logran todavía elaborar la acusación, pese a todo el tiempo. No logran la acusación de nadie, ni siquiera ni de Humala, ni de Keiko, ni de mucho menos PPK, ¿no? Entonces, que demuestra en realidad un afán, algunos llaman protagónico, ¿no? Mesiánico, de querer ser los que dicen la verdad, los únicos que pueden luchar contra la corrupción, que es algo equivocado, ¿no? No hay acá en el Perú, en el mundo, no hay dioses que pueden decidir qué es lo verdadero y qué es lo justo, ¿no? Somos todos seres humanos y tenemos que colaborar en esta lucha. Entonces, creo yo que ahí hay un tema. Mire, además hay un tema de fondo, ¿no? Que es, nadie le ha dado al sector anticorrupción, a los jueces y fiscales, el poder de hacer una política anticorrupción. Ese también fue un error de Moro. Por eso es que se ha metido el ministro de Justicia, porque la política anticorrupción la dirigen, la conducen, la deciden el ministro de Justicia y el presidente. Y ahora se las han quitado y se las han apropiado ellos. Y uno no nombra jueces para que hagan política. Uno nombra jueces para que digan justicia. Uno nombra fiscales para que hagan la política anticorrupción, ¿cómo se llama? La resurrección del bien en el Perú. No, los hace para que acusen respecto a delitos que se han generado y que investiguen. Pero la política del Estado anticorrupción la hace el Ejecutivo. Y estos señores, creo yo, han tomado mal, como lo tomó Moro en su momento, la idea de que son los dueños de la política anticorrupción, ¿no? Y claro, tienen el aval de muchos abogados que llevan casos y que patrocinan casos y que hacen honorarios haciéndolo, que están bien. Y no es cierto. Tienen errores y hay que corregirlos. Como le digo, la lucha anticorrupción es fundamental, pero hay que hacerla bien. Luchemos contra la corrupción respetando derechos humanos. En este país ya antes se había dicho, como el terrorismo es muy importante, se dijo en la década del 80, ¿qué importa matar a 100 si tenemos 10 terroristas?, dijo un general, ¿no? Y esos generales que hicieron eso están en la cárcel. Y el presidente que permitió eso tuvo consecuencias negativas. Entonces, reflexionamos sobre eso. Nada justifica violar derechos fundamentales. Nada justifica violar derechos humanos, ¿no? Eso es fundamental de entender para afrontar la... Mire, yo creo que además la lucha anticorrupción es demasiado seria y compleja como para dejarlo en manos
de fiscales que tienen una experiencia limitada, o de jueces anticorrupción como el juez que ordenó la detención a Alan García, que es un juez del Cono Sur, ¿no? O el juez que ordenó la detención de PPK, que es un juez que viene de Chimbote, con experiencias pues en lucha contra el carterismo, valiosas, ¿eh? Pero experiencia con luchas contra las mafias de construcción civil, y no con la experiencia constitucional que es indispensable para tocar este tema y respecto a personas tan importantes como expresidentes. Porque un expresidente no es que sea una persona especial y tiene que tener mayores consideraciones que una persona común. No, un expresidente saca 6, 7 millones de votos, pero de los cuales 4 están en contra. Entonces, si uno cae en un tipo que tenía antipatía, un juez, solo un juez, lo va a condenar. Y si cae en un tipo que tiene simpatía, lo va a absolver, ¿no? Entonces, los jueces de primera instancia no están preparados para estos casos de personas que han sido tan importantes para el Perú. Yo creo que en la mayor parte de los países del mundo, a los expresidentes los juzga la Corte Suprema. Y yo creo que eso es lo que debería ser. Los acusa un fiscal supremo y los juzgue. Pero no tiene sentido que un juez inexperto de menos de 40 años, con una formación muy específica, sin mayores conocimientos del derecho constitucional, juzgue a personas que han sido votadas por 6 millones de personas y rechazadas por otros 4. No se puede. Muchas gracias por sus aportes. Lo esperamos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Queridos amigos, hemos llegado al final de esta edición. Importante que quede para todos la idea que debemos respetar los derechos fundamentales. Los esperamos en una próxima edición de su programa Sin Corrupción.